Hola, buenas, hoy está con nosotros Iván López. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Iván es el presidente de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo, un sector de la pesca que ha vivido unos años bastante convulsos, por así decirlos. Directamente desde hace año y medio, más o menos, casi, es que está en vigor el cierre de las 87 zonas precisamente a la pesca del fondo. No sé si desde el sector podéis hacer ya una evaluación, ¿no?, de cómo ha vivido el impacto, ¿no?, de esta medida. Sí, bueno, hay que ser sinceros, ¿no? Curiosamente, por eso nos llamamos pesca de fondo, ¿no?, y no del arrastre, que era lo obvio, porque al final la Comisión decidió que cualquier cosa que toque, aunque sea casi por casualidad el fondo, es arte de fondo. Y eso pues ha hecho, en el caso de las 67 zonas, que perversamente quienes más afectados están, como ya se preveía, es el palangre. Es una cosa curiosa porque cuando se promulgó la ley original, el reglamento original en el 2018, en el 2008, que da lugar a esto, la propia Comisión decía que la solución era que todos nos hiciésemos palangreros, que es un debate que hubo en su momento, ¿no? Y ahora resulta que menos mal que no lo hicimos. Está habiendo problemas y está generando además una cosa extraña, que es que elementos de la flota palangrera se están pasando a la volanta, que era algo que se había hecho a la inversa por economía, pero ahora, debido a la posibilidad de pescar en zonas más concretas, está pasando. Y luego el arrastre, bueno, como dijimos en el principio, porque nos gusta ser sinceros, igual que siempre decimos que efectivamente tenemos un impacto y que ese no es el tema, sino hay que ver qué impactos son los que son aceptables, pues en este caso la ironía del asunto es que el modelo para el arrastre está bastante bien hecho y está afectando por debajo de lo que creíamos. Pero tenemos que recordar que lo que decíamos no era tanto el modelo en sí, sino como la precisión del mismo, y ahí sí estamos viendo que se podía hilar mucho más fino, sobre todo en la plataforma española, que es muy estrechita, y mucha flota de bajura del Cantábrico está viendo también muy afectada, encontrando sus soluciones, como siempre, que somos supervivientes, desplazándose de zonas y todo esto, y eso habrá que medirlo, porque el impacto de desplazamiento de esfuerzo es algo que solo será evidente después de unos cuantos años y que tiene que medir el ICES, ¿no? Bueno, es una medida que se planteó que se revisaría de manera anual. ¿En qué punto está la revisión, ¿no?, que está pendiente la flota todavía? Bueno, hemos dado la primera vuelta de revisión, digamos que si fuese un reloj nos hemos quedado atascados a las 11, ¿no? O sea, en el 11. Falta llegar a la medianoche o al mediodía, depende cómo se quiera ver, con esperanza o con un poco de pesimismo. ¿Por qué? Pues porque es un tema que está muy verde, ¿no? Nosotros ya este año, cuando hablábamos con la Comisión, decíamos que, sinceramente, no teníamos mucha esperanza en que hubiese cambios, aunque mucha gente lo creía. Siendo realistas, no iba a pasar, y que lo importante para mí, aunque suene muy burocrático, pero vivimos en un mundo burocrático demasiado, era tener claro cómo va a ser ese sistema y cuál va a ser la manera de ser revisado anualmente, porque algo que vas a hacer todos los años tienes que tener un protocolo y un sistema, si no es inmanejable. En ese sentido se ha avanzado, ha habido mucha mejor consulta en la parte socioeconómica. La parte del ICES también ha sido más transparente, donde la Comisión primero ha presentado los resultados, ha dejado un tiempo para que todos opinásemos sobre esa revisión y luego, aún no, va a tomar la decisión. En el plano socioeconómico se ha hecho lo mismo, ha habido otra reunión con el STEF, hemos tenido una presentación de los datos. Estamos ahora todavía en un periodo abierto que no se sabe cuándo acaba, de hacer alegaciones, y tendrá que tomar alguna decisión, aunque sea dejarlo como está. Pero irónicamente, al mismo tiempo que no se ha cerrado esa primera vuelta, estamos a punto de empezar la segunda. O sea que, teniendo en cuenta cómo están las cosas en Bruselas estos días con los tractores y con las elecciones europeas que vienen, no me extrañaría que este año también sea un poco extraño en eso de la revisión. Y en todo caso será la próxima Comisión Europea la que tenga que decidir si esto se mantiene en el tiempo o se hace lo que hay que hacer, que es enmendar el reglamento original y buscar una solución más estable en el tiempo. No sé si tenéis esperanzas entonces de que en el futuro se excluya precisamente al palangre. Mencionabas antes que es la flota más afectada. ¿Veis esa posibilidad? Bueno, esa posibilidad está ahí, digamos, primero por lógica debería ser así. Es algo que el Parlamento tiene que imponer, porque ha quedado muy claro el rechazo a cómo ha sido interpretado esto. Es algo que la propia Comisión tiene que darse cuenta que no es factible la interpretación que está haciendo, y sinceramente lo que nos llega es que se debe mucho a la cabezonería de un funcionario que ha hecho esa interpretación, y a lo mejor hay que leérsela de nuevo.
Y desde luego, sí, deberíamos excluir al palangre de estas zonas, por lo menos excluirlo de los buffers de seguridad, porque eso no tiene sentido para el palangre y eso ya aliviaría mucho el problema. Y no olvidarnos de ir a la resolución más alta, es decir, hacer las zonas mucho más concretas y no que sean así como una cuenta de la vieja, con perdón por la expresión, ¿no? Sino que sean los puntos concretos. Eso debiera pasar. Pero tampoco creo que pase antes de que haya un nuevo comisario y previsiblemente un nuevo director general, que estaríamos hablando más o menos dentro de unos 12 meses desde ahora. Bueno, estas 87 zonas, eso es una de las medidas, ¿no? Bueno, está en vigor ahora mismo, pero también hay otras que se planteaban, bueno, concretamente el plan de acción, ¿no? Que me ponía sobre la mesa muchos más cierres para la pesca de fondo. No sé cómo valoráis desde el sector el posicionamiento del Parlamento Europeo respecto a este plan bueno, hace poco menos de un mes, que bueno, rechazó, por así decirlo, ¿no? esta propuesta. Sí, vamos a ver, de hecho la alianza no nace por las 87 zonas, que fue nuestra primera, digamos, salida en público, ¿no? Nace como reacción al plan de acción que sabíamos que venía y que se preveía, y así fue, que contemplaba con un lenguaje más o menos torticero una completa prohibición del arte de arrastre en aguas comunitarias. Bueno, creo que eso ha quedado muy claro desde el principio, ¿no? Hubo un fuerte rechazo, primero de los países miembros. Nosotros tuvimos una reunión que para nosotros mismos fue sorpresiva, la reacción de los Estados miembros, con 18 Estados miembros. En Bruselas, después de un consejo, estaba también EAPO y Europees, que son nuestros colaboradores, y bueno, fue un diálogo muy franco donde hubo un rechazo total a las maneras y a los objetivos, ¿no? Y cómo se ponía. Y ojo, estaba ya Alemania, hay que recordar que el ministro de Agricultura y Pesca alemán es de los verdes, o sea, quiero decir que igual sí que se han pasado un poco en cómo hacen las cosas, porque invadía competencias y eludía lo que tenían que haber hecho. Si realmente quieren hacer esto, hay que tener la valentía de proponer una reforma de la política común de pesca con todo su proceso político y sobre todo dando menos voz a las ONGs en el sentido de que serían como cualquier ciudadano, incluidos los pescadores, y mucha más voz a los electos, que son el Parlamento Europeo y los propios Estados. Eso ya fue una negativa muy grande, de hecho había reculado mucho el comisario, incluso fue a Francia a pedir perdón un domingo, y ahora llega el momento del Parlamento, que ya lo habíamos visto en Comisión de Pesca 2 veces y en el plenario ahora se ha ratificado que esto es una auténtica barbaridad. Y ojo, esto no es menor, porque la política de pesca común es una política de pesca común, es exclusiva de la Unión Europea, pero es de codecisión, es decir, la Unión Europea, o sea, la Comisión propone cambios legislativos y son el Parlamento y el Consejo quienes los tiene que adoptar. Y ambos han dicho, esto es una chapuza, señor, métaselo de nuevo en la oficina y vuelva a trabajarlo y vuelva a hacerlo de nuevo, ¿no? Y hágalo bien. Entonces, bueno, pues yo creo que si la Unión Europea, que siempre está hablando de la democracia y hace bien, y hablando de la calidad democrática de otros gobiernos, incluidos sus propios miembros, tiene que ser igual de autocrítica. Y si a ti los dos órganos electos indirectamente, que son los Estados miembros, y directamente, que son el Parlamento, y que son los que tienen que tomar la decisión, te están diciendo, es usted un chapuzas, pues háztelo ver, da marcha atrás y corrige el rumbo, porque si la sostienes y si haces un sostenella y no enmendalla, pues yo no entiendo nada. Y esto es lo que está pasando, no solo en la pesca, sino que estamos viendo que está pasando lo mismo en tractores, cerrando Bruselas hoy y ayer, por situaciones muy parecidas, análogas. O sea que esto no es solo un problema de la DG Mare, no lo centremos ahí, es un problema de la Comisión Europea que viene del señor Timmermans, que salió por patas para ir a presentarse a ser primer ministro y salió escaldado también. Y con el rechazo de los países del Consejo y del Parlamento Europeo, ¿qué recorrido tiene entonces este plan de acción por delante? Bueno, en este momento político es difícil decirlo porque estamos en una transición, ¿no? Ahora el comisario ya es más candidato a las europeas en Lituania que otra cosa. Veremos lo que pasa. La Comisión va a entrar en un periodo de, no parálisis, ¿no?, pero de tomar decisiones muy técnicas porque no hay dirección política. Y yo creo que ahora mismo, aún teniendo razón que la tenemos, creo que es el momento de parar un poquito esto, centrarnos en las elecciones europeas todos, ver qué tipo de comisión tenemos dentro de los próximos meses, después del verano, y cómo se traduce en la DG Pesca, o sea, DG Mare, la DG Agricultura, etcétera, y sobre todo cómo se traduce en ese plan verde tan grande que se presentó hace unos años,
que ha sido un auténtico fracaso en cómo ha sido ejecutado con los productores primarios en la pesca y la agricultura y que necesita una redirección. Si nos atenemos a lo que está haciendo von der Leyen estos días, que no es más que hacer concesiones que hasta hace 2 días eran impensables y vamos a una velocidad increíble, ahora de repente es facilísimo saltarse los planes aquellos, pues algo nos hace pensar que por lo menos va a haber un redireccionamiento de esto, ¿no? Y bueno, ahí también habrá que ver quiénes son los comisarios, que eso cada país va a mandar el suyo. Será importante ver también quién manda a España. Sabemos todos escuchamos el rumor de que la vicepresidenta cuarta es una fuerte candidata para ser vicepresidenta de la Comisión. Incluso hay gente que dice que va a ser la nueva Timmermans. Esperemos que cuando llegue a Bruselas lo haga con un realismo ibérico y no con unas ensoñaciones de fundaciones americanas y ONGs americanas que poco tienen que ver con la realidad. ¿El sector qué le pediría a la nueva comisión? Si hubiera alguna... Pragmatismo. Mira, yo soy muy directo en esto. Yo creo que en una sociedad democrática la sociedad tiene derecho a decidir lo que quiera, dentro de unas normas. No, de verdad que no estoy intentando salirme de la pesca, que esto lo parece, pero es que esto es así, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en un bien común. Eso es una gran diferencia con la agricultura, que tenemos que asumir. O sea, nosotros no trabajamos en un terreno que es de alguien, trabajamos en el mar. Y yo no soy del que digo que el mar no es de nadie, el mar es de todos, es muy diferente. Y en ese sentido tenemos que entender que tenemos que trabajar de una manera aceptable para la sociedad. También tenemos que entender que tenemos que ser capaces de explicar a la sociedad qué hacemos y cómo lo hacemos, que esa comprensión muchas veces, y el arrastre es un buen ejemplo, no está ahí, ¿no? Y finalmente, bueno, dentro de eso, pues la Comisión que decida lo que quiera, pero que lo decida justamente. Es decir, lo que no puedes es prohibir cosas a los productores europeos y luego permitir que productos que se producen en otros sitios de la manera que acabas de prohibir entren en el mercado. Porque eso es un fraude al consumidor. El consumidor va a pensar que lo que está comprando es lo que le está hecho según lo que le han vendido y viene de otro sitio, ¿no? Y eso, volvemos a lo mismo, es que eso es exactamente lo que también está pidiendo ahora mismo la agricultura. Y no es por subirme a un carro o a un tractor en este caso, sino porque eso demuestra que hay una falla fundamental filosófica en la manera que tiene la Unión Europea de ver estas cosas. Para mí le pediría pragmatismo y le pediría una cosa solo, que se hagan solo una pregunta. ¿Cómo vamos y cómo queremos dar de comer a nuestros ciudadanos? Y a partir de ahí, a partir de la respuesta, salga la que salga, oiga, igual se decide que todos tenemos que comer tofu, no lo sé, pero salga la respuesta que salga, a partir de ahí tienes que hacer un ejercicio pues como una empresa o como una economía familiar, es decir, yo tengo este presupuesto o tengo estas directrices y a partir de ahí pues tengo que aprovisionarme y tengo que saber cómo lo quiero hacer y qué consecuencias tiene cada una de las decisiones. Si mañana nos queremos hacer todos veganos y no está sobre la mesa, pero lo digo como un ejemplo exagerado, y tenemos que comer todos derivados de la soja, bueno, pues igual dejamos de arrastrar, pero la cantidad de territorio que necesitaríamos arrasar para cultivar esa soja y que se mire lo que pasa en Argentina sería horrible. ¿Es eso lo que queremos? No lo creo, ni creo que sea lo que quiera la Comisión Europea, pero tú no puedes tomar pequeñas decisiones sin ver las consecuencias para la generalidad. Y eso es lo que no se hace en la Unión Europea. No ha habido ningún plan director de cómo vamos a dar de comer a 450 millones de habitantes, de dónde queremos que venga la comida, qué estándares queremos que tenga, y por favor que se dejen de las excusas de mal pagador, de que es que si la Organización Mundial del Comercio o lo otro, porque hemos visto desde la pandemia y luego con la guerra que cuando conviene todas esas cosas se pueden aparcar. Hay una crisis medioambiental, nosotros somos parte de la solución, no del problema, y creemos que se pueden hacer excepcionalidades a todo el comercio internacional si es en beneficio de nuestra sociedad y de nuestro medio ambiente. Háganlo, eso es así, no es así de fácil y así de complicado. ¿Tendría que haber entonces una comisaría en la que esté incluida la pesca con la agricultura, la ganadería? Hombre, a mí me gustaría. Yo creo que sería bueno que hubiese un comisariado de comida, de producción primaria, seguridad alimentaria. El nombre, para que quede bonito, se lo dejo a ellos. Pero lo que sí hace falta, y ha quedado demostrado, es que hace falta que el aprovisionamiento alimenticio en la Unión Europea sea un contrapeso en el sentido de ejecución, no de elegir hacer las cosas mal o bien, sino a cómo se planteó el Plan Verde. El Plan Verde se planteó de una manera muy teórica desde despachos que no tienen en cuenta la realidad de la gente, que es qué como mañana.
Y eso necesita un peso político. Necesitamos tener un comisario que no sea el último de la fila, que es lo que es la DG Mare en estos momentos, sino que esté a la altura de lo necesario, que el comer es muy importante y que haga un contrapeso de realismo contra las teorías y los ejercicios filosóficos que también son necesarios en aras de conseguir un equilibrio medioambiental. Pero hace falta ese contrapeso. Ahora, si es una comisaría, si es un vicepresidente que coordine a varios departamentos, no lo sé. Y segundo, lo que yo sí quiero es que Medio Ambiente, que es una comisaría que debería ser importante, y vuelvo a decir, se la dan al último de la fila, mucho hablamos del Pacto Verde, pero el comisario de Medio Ambiente pues probablemente sea el 23º que eligió. Esa es la realidad en Bruselas. Pónganlo donde corresponda, pero sepárelo de la producción. O sea, usted tiene que decir los condicionantes teóricos y la producción primaria tiene que decir, vale, yo solo puedo hacer, pero de esta manera, de esta otra manera. Separémoslos. Separémoslo, porque, digo yo, ¿por qué no se pone con industria o con energía? Creo que con los debates que hay ahora en el medio ambiente y con todo el esfuerzo que hay para hacer las eólicas y las renovables, a las que no hay que hacerles ni estudio de impacto y se pueden poner donde sea porque aparentemente son buenas por decreto, pues igual sería el momento de poner a medio ambiente al lado de industria o al lado de energía y a ver qué pasa, ¿no? Creo que les toca. Nosotros ya llevamos muchas comisarías seguidas, creo que es el tercer ejercicio, o sea, 15 años con medio ambiente. Se ha demostrado que no funciona. Los propios comisarios que lo han hecho en privado te dicen que no es factible y que es muy complicado, pues igual hay que tomar decisiones que sean ajustadas a la realidad. Más allá de la estructura, por así decirlo, de la comisaría, ¿qué valoración hace el sector del mandato estos últimos años con el comisario Sinquevicius? No es tan antipático como creíamos, ¿qué quieres que te diga? Me gusta ser positivo, pero el señor Sinquevicius, pues yo no sé si es porque estaba atado de pies y manos por Timmermans, como dijo a veces, o por las políticas comunitarias, pero ha habido un cambio en la comisión, que es verdad que hacia el final ha terminado un poco, pero al principio fue nosotros sabemos mejor que vosotros, vais a hacer lo que os decimos, se ha escuchado poco al sector y sobre todo no se ha querido entender lo que decía el sector. El sector nunca se ha metido en los qués. Nosotros nunca hemos cuestionado los objetivos finales. Lo que hemos dicho es, hay otros caminos para llegar hasta ahí. Y a lo mejor esos caminos son un poco más largos, o igual no van por donde tú quieres, pero ciertamente son más transitables y mucho menos agresivos para el que los camina y para la sociedad que tiene que comer, que es dependiente de ese camino. Y eso lo ha ignorado la Comisión. Lo ha ignorado además de una manera casi insultante a veces, poniéndonos a la altura como si no fuésemos conscientes del medio ambiente y del problema que hay en el mar. Nadie sabe mejor cómo está el mar que nosotros. Y nadie sabe mejor que nosotros de dónde vienen los problemas. Que ni es un contenedor que se cae de vez en cuando de pallets, sino las 177.000 toneladas anuales de plásticos que acaban en el mar, no 23. No, el problema no es las 4 redes que se caen al mar en Europa, en otros sitios sí, que las vemos mucho en la playa. Hombre, claro, el plástico que nosotros usamos está diseñado para que no se deshaga en el mar, porque son redes, mientras que el otro no llega a la costa porque se convierte en microplásticos y entra en otros sitios. Esos son los problemas reales. El 80% de la contaminación marítima por plásticos viene de tierra, a través de los ríos. Eso está ahí. Sin embargo, queremos solucionarlo mirando para el mar solo. No, mirémonos dónde está el problema. El problema está en tierra. Yo sigo viendo bolsas de plástico de un solo uso, sigo viendo plástico en todos los sitios, sigo viendo los supermercados que me venden manzanas envueltas en un plástico cuando ya tienen piel, y eso no ha cambiado. Hemos tomado muchas decisiones, nos hemos cargado a las pajitas y las hacemos de cartón, pero ojo, si ese cartón acaba en el mar también es contaminación. Entonces, estudiemos realmente lo que hay que hacer y dejémonos de hacer trampas al solitario. El problema del mar no está en el mar, está primordialmente en tierra y en las necesidades de tierra, que es el transporte marítimo. Yo lo voy a decir así, ¿por qué se permite transportar a los pellets de plástico en formato pellet? ¿Por qué no se hace en formato lingote, que por lo menos es más fácil de controlar? ¿O por qué no se dice algo tan sencillo como que los contenedores de pellets tienen que ir en el centro de la carga y no en el exterior? Claro, y te van a decir, no, es que entonces las cargas, las rotaciones de mover los contenedores en el puerto, en vez de ser un día, son 2. Bueno, ¿y eso no es un precio aceptable? A mí me están diciendo que tengo que dejar de hacer mi actividad. No se le puede decir a Maersk que tiene que tardar 5, 6, 10 horas más en cada escala en aras de una mejor protección del medio ambiente. Sinceramente.
Entonces igual es que es lo que creemos, igual es que hay aquí empresas eléctricas y de transporte que tienen mucha más influencia que los pobres pescadores, que la mayor corporación que puedas encontrar en Europa en pesca no llega a ser más que una empresa media en cualquier otro sector en Europa. Y bueno, Iván, para terminar, quería preguntarte también, bueno, mencionabas justo al principio de la entrevista, ¿no?, que el sector reconoce que el arrastre es un arte que tiene su impacto, también reivindicáis que es la que tiene mayor producción, ¿no?, de proteína alimentaria. ¿Por qué creéis que se centran todos los ataques, ¿no?, en esta arte? ¿A qué lo achacáis? Pues porque vivimos en una época del Twitter y de ideas, y no estoy diciendo eso, pero es como se pasa. Hay una campaña que prende, es simplista, es fácil de transmitir y se le vende una idea a la sociedad que es mentira. Y nosotros, bueno, pues porque no sabemos hacerlo, porque no tenemos presupuesto, no hemos sabido contradecirlo. Pero en el fondo la gente ha llegado a creer que nosotros, mañana sale mi barco, el barco que yo gestiono, y es arrastrero, el más grande de España además, para ser concreto. Y sales, y nosotros no salimos de puerto con la red colgando y vamos por ahí arrastrando a ver qué cogemos, no. Nosotros nos dirigimos al mismo caladero donde llevan yendo nuestros barcos decenas, si no centenas de años, en algunos casos, pero en el arrastre como mínimo de los años 60 o 70, y vamos y arrastramos una y otra vez en el mismo sitio. Igual que hace un tractor. Un tractor, cuando sale de su garaje, no va con el arado bajado y se pasa, pues no sé, arando la Gran Vía. No, va al campo donde tiene que ir, donde ha ido el año anterior, y el anterior, y el anterior, y ahora el mismo campo. Y eso es lo que hacemos nosotros, y eso es lo que no se explica. Y esa es la perversión de muchos estudios, como el tema de la liberación de los CO2, y dices, oiga, donde yo voy no hay depósitos de CO2, porque hemos ido el año pasado, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Igual lo hubo hace 70 años cuando no se sabía nada de esto. Yo no voy a negar que hace 70, 80 años hayamos hecho cosas mal, sin saberlas, porque no había ciencia. En aquellos momentos la ciencia decía que los recursos del mar eran inagotables y que había que explotarlos porque eran la solución para el hambre. Eso es lo que decían los científicos. Oigan, hay que contextualizar las cosas. El hecho es que creamos campos, que son los caladeros de pesca, donde nosotros vamos y repetimos. Pero ojo, también hay que plantearse una cosa. Si yo vuelvo todos los años al mismo caladero para extraer pescado, igual ese caladero no es que sea tan yermo y tan falto de productividad como dicen, porque tontos no somos, nosotros vamos a donde hay peixe, no vamos a ir a donde no lo hay, ¿no? Y eso es la verdad que hay que contar. Entonces yo lo que le pido a todas las ONGs en general, pero sobre todo a esas tan grandes, permíteme el chiste, a las ONGs industriales, no a las ONGs artesanales, que están respaldadas casi siempre por grandísimas fundaciones americanas, que también hay que plantearse qué hacen en el medio ambiente, esas grandes fortunas que vienen del petróleo y de las grandes tecnológicas, y que vienen a decirnos en Europa lo que tenemos que hacer. Y lo hacen en Europa porque si lo hiciesen en Estados Unidos tendrían que pagar un porrón de impuestos. Entonces prefieren hacerlo en Europa y retuitearnos en Estados Unidos. Esto es una realidad. Que quiera que lo vea y que se lo estudie. Y si estoy equivocado, que venga alguien que me lo diga, que yo cambiaré de opinión. Pero esto es lo que pasa. Yo me pregunto, en la América de Trump o en la América de Biden, me da igual, ¿alguien se imagina que nos permitirían a los europeos ir al Congreso y todo esto y decirle a los americanos cómo tienen que hacer las cosas? Pues esto es lo que está pasando en el Parlamento Europeo a través de las ONGs, utilizando el trabajo de gente muy bien intencionada, que son los chavales y las personas que ponen la cara, que ponen mucho tiempo, que le dedican mucho tiempo y que yo no dudo de su pasión y de su motivación, pero hay una agenda detrás de esas organizaciones y nadie lo está viendo, pero tampoco están diciendo quién está poniendo el dinero. Y eso es una realidad que también tenemos que ver, porque en Europa tenemos derecho a saber quién influye en las decisiones de nuestra gente, quién influye en las decisiones de la Unión Europea y quién influye en por qué se hacen las cosas. Y luego tomaremos decisiones libremente. Eso es la verdadera democracia, eso es lo que pide la Comisión Europea, por ejemplo, en Hungría, pero luego no se aplica a sí misma. Y a mí me enseñaron desde pequeñito en casa que lo primero que tienes que hacer es empezar por ti mismo. Y no puedes pedir lo que no te exiges a ti mismo. Y eso es una asignatura pendiente muy grande para la Unión Europea y que, por cierto, está haciendo que mucha gente que es europeísta, como los pescadores, que desde el principio hemos visto el beneficio de que no haya fronteras en el mar, poco a poco nos estamos haciendo más euroscépticos. No en el proyecto europeo, sino euroscépticos hacia la Comisión Europea, que vemos cada vez como más lejana, más burocratizada y sobre todo más subida a una torre de marfil. Bueno, pues bueno, estaremos muy atentos a todas las noticias que lleguen en los próximos meses desde Bruselas, que imagino que serán bastantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.